Hola. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Muy buenos días, qué gusto tenerles aquí el día de hoy y poder volver a compartir un domingo con ustedes. Ya saben que para mí son una comunidad muy querida, ya que siempre siento ese calor y ese ánimo que me trae, ¿no? Venir acá, siempre encuentro personas muy lindas, siempre recibo ese calor aquí de amor que tienen ustedes como comunidad. Como ustedes escucharon, el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema importante que dice aprovechando bien el tiempo en la era TikTok. Y le parecerá un poco raro que hayamos utilizado este nombre, ¿no?, de TikTok. ¿Quién ha escuchado antes de esa palabra? Nadie aquí. Bien, hermanos, pueden irse a sus casitas, que el mensaje no es para... No, mentira. Entonces, el día de hoy vamos a adaptar la palabra que tenemos para este mensaje y quiero que nos vayamos a ubicar a la ciudad de Éfeso. ¿No es cierto? ¿Quién la conoce o quién ha escuchado sobre esta ciudad? En la cual Pablo, el apóstol Pablo, había reunido varios seguidores de Jesús. Y luego de ser apresado por los romanos, escribe una carta dirigida hacia la iglesia en Éfeso. Es la carta que escribió a los efesios, por eso les invito a que puedan tomar sus Biblias y nos vamos a ubicar en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 5, versículo 1. Y mientras ubican el mensaje y el pasaje, yo les quiero contar que Éfeso era una ciudad clave para el Imperio Romano y venían acarreando problemas de idolatría, falsas enseñanzas y pecado. Y Pablo lo describe como que estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados por una vida sin propósito y esa cultura tan arraigada era perjudicial para la iglesia consolidada por Pablo. Como menciona en Hechos capítulo 20, versículo 29, que Pablo dice: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Así que vamos a leer cómo Pablo exhorta a la iglesia. Y me parece importante poder dividir este mensaje en 5 puntos clave. Para los hermanos o hermanas que les gusta tomar nota, voy a estar poniendo aquí los puntos clave para que los vayan anotando, ¿ok? Punto número 1. Primero les invita a imitar a Dios y caminar en amor. Empezamos por el versículo 1, el cual yo estaré leyendo en la versión NTV. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Aquí encontramos un llamado o invitación a ser como Cristo. Y enfatiza en que su sacrificio es como aroma agradable para Dios. Entonces estamos siendo partícipes de una nueva familia multiétnica. Una nueva humanidad unificada que vive en paz. Es decir, que este cuerpo o comunidad es diverso en dones y ya empiezan a marcar una diferencia en sus vidas. Estamos hablando de una comunidad con Cristo a la cabeza. Algo que me gustaría enfatizar es la preocupación y urgencia que tenía Pablo por lo que pasaría después de su partida. Y es porque tenían una cultura bien marcada. Y un precedente corrupto también. Vamos al punto número 2. En segundo lugar, les pide rechazar la inmoralidad y el pecado. Si hablamos de una iglesia conformada y sólida en la fe, quiere decir que han tenido una transformación, una renovación en sus vidas. Y vemos una comparación entre la vida con Cristo y una vida sin Cristo.
Vamos al versículo 3. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Pablo nos reta como cristianos a despojarnos de nuestra vieja humanidad y vestirnos de la nueva humanidad. Continuando con la lectura, en cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Versículo 6. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. A continuación quiero mostrarles una tablita en la cual vamos a ver este contraste de la vieja y la nueva humanidad. Porque si vemos la vieja humanidad, nos muestra promiscuidad. Pero esta nueva vestidura nos ayuda al dominio propio. Lo viejo es la impureza y la avaricia, pero lo nuevo es la generosidad. Lo viejo sería la mentira y lo nuevo sería la verdad. Debemos dejar el enojo por la paz, el chisme por el ánimo, la venganza por el perdón y las borracheras por la influencia del Espíritu. Versículo 8. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Esto nos trae al punto número 3, que dice vivir como hijos de la luz. En el versículo 10 nos dice averigüen bien lo que agrada al Señor. Pero yo me hacía esa pregunta e intentaba hacer una lista de las cosas que agradan al Señor. Y no me fui muy lejos porque dije, este mismo pasaje me está enseñando. Así que retrocedí un poco al versículo 2, en el cual dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Cristo es quien agrada a nuestro Señor. Así que una vez más, nuestra nueva humanidad debe reflejar la vida de Cristo para agradar a Dios. ¿Cómo describe Pablo esa influencia de Cristo en nuestras vidas? ¿O qué es eso de reflejar la vida de Cristo? Y la misma lectura nos responde en el versículo 11 que dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. La luz de Cristo en nosotros produce bondad, justicia y verdad. Recuerden las características de alguien que está físicamente vivo, pero muerto en espíritu. Es una oposición a la actitud de Jesús. Yo creo que hasta este punto tenemos muchos aspectos en común como ecuatorianos. Para nuestros hermanos que nos siguen en las redes, les voy a tomar la lección y también a ver qué tan buena memoria tienen y me puedan decir cómo se llamaba el título del mensaje de hoy. Por ahí alguna palabra clave que se acuerden. Era algo así como aprovechando bien el tiempo en la era TikTok.
¿no es cierto? Y otra vez suena esta palabra. Y me parece que TikTok en este caso vamos a hacer que represente a varias redes sociales. ¿Y qué papel pinta TikTok en este relato? Ya que estamos hablando de una carta con recomendaciones para la ciudad de Éfeso. Antes quiero explicar un poco sobre esta red social que representa a Facebook, Instagram, Snapchat, si es que alguna persona todavía usa Snapchat. Se trata de redes sociales donde encontramos videos de baile, tutoriales, videos de comedia, videos de lip sync, videos de noticias, retos y más. Es un resumen de todo lo que encontramos en el mundo y ahí viene el detalle. Ya que las políticas de censura que pueden ser fácilmente engañadas. Si hablamos de temas de sexo, violencia y temas antimorales, se puede escribir sin problema una palabra restringida. Por ejemplo, la palabra sexo, para que el algoritmo o el programa no me detecte, yo le puedo reemplazar la E por un 3. El programa de TikTok prohíbe los desnudos o las imágenes de violencia, pero ¿qué tal si pongo una pequeña difuminación? O estamos navegando y de repente aparecen bailes eróticos con ropas demasiado escotadas. O aquel canal de noticias falsas que promueve los malos valores o la división entre la gente. Y están engañando a las políticas de TikTok. Porque están camuflando desnudos y palabras restringidas. Así que la aplicación no se da cuenta y pasa desapercibido. Pero tú como consumidor o consumidora estás siendo contaminado. Y no sé quiénes recuerdan que les había comentado que yo trabajo en una escuelita primaria y yo doy clases de informática también y de robótica. El punto es que en nuestra malla curricular hay un punto en el que tenemos que aprender sobre Internet. Tenemos que aprender sobre seguridad en la red y cómo funcionan los correos electrónicos, etcétera. Cómo crearte una cuenta de Gmail. Y en ese paso por ese tema, me veo sorprendido porque me doy cuenta que muchos niños también son consumidores de esta red social. Imagínense. Hoy en día le hemos dado un lugar muy importante en nuestras vidas y estamos involucrados como consumidores o creadores. ¿Es lo de hoy estar en tendencia o es tal vez desconectarnos de nuestra realidad? El problema es que sin darnos cuenta estamos perdiendo valioso tiempo de nuestra vida. Pero es muy difícil que hoy en día nos podamos despegar de algo que nos integra como sociedad también. Porque estamos conversando de temas en común, podemos comunicarnos también, compartir ciertos temas de interés. Ahora, es muy fácil encontrarte con contenido basura. Y la mejor técnica para poder librarse de este tipo de contenido es conocer muy bien cómo funcionan estas aplicaciones. Para así poder evadir las cosas que no aportan a nuestras vidas y responder con nuestra nueva identidad. Yo veo la urgencia que tenía Pablo al escribir esta carta, porque si bien es cierto, estaba por terminar la época apostólica. Pablo sabía que ya no quedaría ninguno de los apóstoles y que quizá al buscar un avivamiento y derramamiento del Espíritu, la iglesia atravesaría muchos desafíos. Y estamos hablando de una ciudad muy concurrida, porque tenía un impacto comercial, político y religioso clave para el imperio romano. Éfeso estaba ubicada en la costa occidental de Asia Menor, cerca del mar Egeo, en la actual Turquía, y era una ciudad cosmopolita y culturalmente avanzada. Su población incluía romanos, griegos, judíos y asiáticos, lo que la hacía una ciudad muy diversa. Eso quiere decir que Pablo quiso trascender en su carta a todas las personas. ¿Creen ustedes que Pablo se imaginó que 2000 años después la iglesia estaría atravesando
por problemas que vulneran su identidad como cristianos al desperdiciar su tiempo en un aparato electrónico que te muestra videitos, incluso que iba a ser de gran influencia para un gran número de personas. ¿Creen ustedes que Pablo se imaginó que íbamos a atravesar esos desafíos? No, imposible, porque Éfeso estaba atravesando otro tipo de dificultades, otro tipo de distracciones. Pero quien sí sabía que íbamos a atravesar 2000 años después, era quien era el corazón de Pablo, el que le había dado toda esa palabra para que él pueda compartir a los demás, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu sabía por lo que íbamos a estar atravesando hoy en día. Esta carta es para ti, iglesia. Y la hemos leído y aprendimos hasta ahora que la forma correcta para edificar la iglesia y hacer que nuestros dones y talentos sean aprovechados de una manera eficaz es dejar lo viejo y revestirnos de esta nueva identidad o humanidad. Ahora, las redes sociales tienen un impacto muy fuerte en nuestra vida y en nuestra cultura. Es una muestra clara de cómo se encuentra el mundo hoy en día. Estas redes sociales manejan un algoritmo de respuesta, el cual analiza y recuerda su interés en ciertas publicaciones. Es decir, que si yo, por ejemplo, me encuentro estoy viendo todos los videos y me topo con un video de cocina y es algo que me interesa, entonces me quedo más de 3 segundos, la aplicación lo detecta como un tema de interés y los futuros videos que me seguirán apareciendo tendrán algo en común. O si estoy viendo videos de mecánica o busco videos de mecánica o de autos, la aplicación va a reconocer como un tema de interés y lo va a guardar y eso va a ser un tema que me va a seguir apareciendo. Entonces, algo que les asusta a muchos de ustedes también a veces es que tengo la curiosidad, ¿no?, sobre televisiones y en Google busco a ver cuál es la mejor televisión y de repente me comienza a aparecer publicidad de televisiones en Facebook, en TikTok, en Instagram. Y tú dices, wow, pero si ahorita solo busqué acá y ya me empieza a sugerir. O peor aún, algunas personas que se asustan aún más es cuando ni siquiera tienen que pensar y ya les aparece lo que supuestamente estaban queriendo. Y es porque la aplicación cree que les conoce y le muestra sugerencias de lo que supuestamente ustedes quieren o que necesitan. Estamos invirtiendo demasiado tiempo en estas cosas. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué tanto sabe la iglesia de ti? ¿O qué tanto sabes tú de la comunidad de la iglesia? Independientemente de lo que compartan en redes sociales, ¿al menos saben el propósito de Dios para tu vida? O los dones con los que te ha bendecido y puedas aportar a la iglesia. Yo creería que sí, porque ya tenemos un diferenciador, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo responder a la inmoralidad, al abuso, a la injusticia y a la maldad. Ya sabemos eso. Vamos al punto número 4. Así llegamos a este cuarto punto y me gustaría que todos me acompañen y lo podamos decir en voz alta para estar seguro de que lo leyeron y que ya no haya excusas. Y quisiera cambiar en este caso a la versión Reina Valera, que fue la que nosotros utilizamos para poder darle el título a este mensaje de hoy. Y es, a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Muchas gracias a las 2 personitas que me acompañaron con la lectura. Y vamos a continuar, ¿no? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Les invito a dirigirnos al versículo 15. Para las personas que recién llegaron, estamos en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15. Así que tengan cuidado de cómo viven.
No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora les quiero leer en la versión NTV. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Muchas veces nos atormentamos con la idea de que hoy en día la sociedad está perdida y que antes estábamos mejor. ¿No? Porque antes la comunicación era más orgánica. Uno tenía que tener un tipo de comunicación más directa, más personal. O para averiguar un tema teníamos que ir a bibliotecas, teníamos que consultar en libros grandotes, enciclopedias. ¿Quién aún conserva su enciclopedia? O esa que venían en varios tomos. ¿Ya no conservan o todavía tienen ahí como reliquia? Y también después vino esta era tecnológica en la que ya comenzamos a tener computadoras en nuestro hogar. ¿O se acuerdan que vendían esos kits? Y les estoy hablando de más o menos hace unos 20 años, un poquito más. Teníamos esos kits que vendían, que venía la computadora con su escritorio, una sillita, la impresora y el escáner. Algunos lograron comprar para sus empresas o para sus casas, ¿no es cierto? Y ahí venía una aplicación muy importante que se llamaba Encarta, que era como una enciclopedia digital y tú ahí encontrabas todo. En mi adolescencia ese era mi Google. Yo encontraba temas de naturaleza, temas de geografía, temas de política y era muy interesante. Pero ahora, si ustedes se dan cuenta, hoy en día nosotros podemos trabajar en China estando sentados en la sala de nuestra casa. Gracias a la comunicación podemos llamar en video a personas en cualquier parte del mundo. Ahora incluso tenemos a disposición generadores de energía y baterías para mantenernos conectados y lo experimentamos últimamente en estos apagones. Antes en un apagón no teníamos opción. Tocaba ya conversar con los que están en la casa. No servía la televisión. Prendíamos 2 velitas y a conversar o a jugar cartas. Yo sabía jugar cartas con mi abuelita. Pero hoy en día, ustedes vieron que había un montón de formas de generar energía y también en los apagones teníamos la posibilidad de tener focos alimentados por paneles solares, baterías, unas baterías que nos ayudaban a tener internet. Tenemos al alcance de nuestras manos información tan valiosa. En un momento de apuro podemos saber desde cómo preparar un encebollado hasta cómo poder lidiar con mi carácter, técnicas para una buena alimentación, salud, para poder bajar de peso. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Pero ese se ha convertido en un desafío, y hablando de desafíos, me gustaría compartir, ya que antes mencioné a China, y es que el cristianismo en China ha experimentado un crecimiento notable en las últimas décadas. A pesar de enfrentar desafíos significativos, actualmente se estima que alrededor de 18 millones de cristianos protestantes en el país, representando aproximadamente el 1% de la población. Imagínense, todo el Ecuador casi es el 1% de toda la población china y pertenecen a este tema de ser cristianos protestantes. La comunidad cristiana en China es diversa, abarcando desde iglesias oficiales reconocidas por el Estado hasta congregaciones no registradas, conocidas como iglesias domésticas. A pesar de las restricciones, el cristianismo ha crecido de manera significativa y algunos expertos proyectan que para el 2030 China podría convertirse en la nación con mayor número de cristianos en todo el mundo.
El gobierno chino, liderado por el Partido Comunista, mantiene un control estricto sobre las prácticas religiosas. Las iglesias oficiales deben alinearse con las directrices gubernamentales, y aquellas que operan en margen de este control pueden enfrentar persecución. En los últimos años se han reportado acciones como la demolición de iglesias y la detención de líderes religiosos. Y estábamos investigando el otro día y conversábamos que incluso hay iglesias en las cuales se les prohíbe hablar incluso de libros puntuales como el Apocalipsis, por ejemplo. No les permiten topar esos temas. A pesar de estos desafíos, la iglesia en China ha mostrado una notable resiliencia durante la revolución cultural. Refleja la profunda fe y determinación de sus seguidores. A comparación de nosotros, como ecuatorianos, la Constitución ecuatoriana garantiza la libertad de religión, permitiendo la coexistencia de diversas denominaciones cristianas y otras religiones. Imagínense que son creyentes que se esfuerzan todos los días para que la palabra de Dios pueda llegar a la gente, incluso arriesgando su libertad e integridad. Ellos están aprovechando sabiamente su tiempo. Vivir con sabiduría implica no actuar impulsivamente, aprovechar el tiempo en lo que realmente vale y entender la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, la comunidad de Yevi Norte ha demostrado que no necesita ser una iglesia que depende de la infraestructura. Hemos demostrado que somos una iglesia que depende de Cristo. ¿Y cómo lo puedo decir? Porque yo muchos años atrás, hace más de 10 años, yo he acompañado y he visitado la iglesia Yevi Norte, que empezó desde la iglesia de Carapungo, y he visto cómo se ha tenido que mudar en varias ocasiones. Y aquí están esos fieles siervos que aún se mantienen. Después de que hemos pasado de un lugar a otro, se han mantenido. Eso quiere decir que no dependen de infraestructura, sino que dependen de Cristo. Pero que también la iglesia depende de ustedes, de sus fieles, es decir, de su servicio. Que ustedes se puedan integrar a las actividades de la iglesia es lo que refleja la luz de Cristo. Quisiera decir que nuestra ausencia de las redes sociales significa que estamos aprovechando el tiempo en cosas buenas. El servicio en la iglesia es algo que apremia. Vamos al al punto número 5, que dice: ser llenos del Espíritu Santo. Y continuamos con la lectura en el versículo 19. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me llama mucho la atención porque siempre que vengo acá a Yevi Norte, yo me encuentro con amigos muy cercanos o amigos de años. En el culto anterior me encontré con un amigo que no había visto en más de unos 5 años siquiera. Y es muy bonito porque yo puedo ver cómo siguen fieles, ¿no es cierto? Y hay personas muy importantes en nuestra vida, y de mía y de mi esposa, que también se encuentran aquí, como nuestra querida hermana que nos ayudó con la alabanza, que es una amiga de años, Lu. Yo estaba escuchando sus canciones y decía: qué bonito que canta, qué lindo que ella puede expresar esto y transmitirnos el amor de Dios. Está Ruth también, una amiga muy cercana para nosotros, y saber que ella distribuye sus dones, su voz para dedicarla al Señor y a las alabanzas, es algo que a mí me llena el corazón, porque están dedicando bien sus dones. Gracias, muchas gracias. Ese aplauso para el Señor, que ha sido quien nos da esos dones a nosotros y la capacidad para poderle alabar.
Eso quiere decir que en lugar de ser dominados por placeres temporales, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Se refiere a la importancia de animarse los unos a los otros en la fe, a través de la música y la adoración. No solo es cantar externamente, sino hacerlo con sinceridad y devoción desde el corazón. Nos anima a vivir en un ambiente de adoración y comunión, expresando nuestra fe a través de la música y el gozo en Dios. Esto nos lleva a tener un corazón agradecido, alabar y glorificar a Dios. Y es en nuestra iglesia donde nosotros podemos cimentar bases firmes en la palabra de Dios. No debemos dejarnos engañar por falsas enseñanzas. Y debemos mantener nuestra pasión y amor por Cristo. Así que quisiera, para las personas que están anotando, vamos a recopilar y hacer un resumen de los 5 puntos clave que hemos visto el día de hoy. El punto número 1 decía: imitar a Dios y vivir en amor. El punto número 2, rechazar la inmoralidad y el pecado. Punto número 3, vivir como hijos de la luz. Punto número 4, aprovechar bien el tiempo con sabiduría. Y ese pónganle ahí un asterisco para que no se olviden. Y el punto número 5, ser llenos del Espíritu y vivir en gratitud. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos. Vamos a culminar con este mensaje. Y quisiera entregarle este mensaje y esta palabra al Señor, que pueda encarnar en nuestros corazones. Padre bendito, esta tarde, esta mañana, Señor, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Padre, por ser un Dios completo que mantiene su obra y que trasciende por los años y los siglos de los siglos. Porque tu Espíritu ha guiado, Señor, a influenciar en una ciudad de Éfeso, a muchos años de distancia de nosotros, Padre. Y ese Espíritu tiene la misma efectividad hoy en día que atravesamos dificultades distintas, Padre bendito. Desafíos distintos. Pero de tu mano y con el poder y el amor que nos has dado en Cristo Jesús, con esos dones y esos talentos, ayúdanos a poder invertirlos bien y aprovechar bien nuestro tiempo. Entrego el corazón de mis hermanos en tus manos, Padre, y mi corazón. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Párate.